Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. Vamos a ver si están pendientes y hicieron la asignación. ¿Cuál es el tema? Esa es la sección. El tema en general, el tema... se puso difícil, ¿verdad? Viendo la mano de Dios en acción. Exactamente. Amén. ¿Tuvieron ayudita? Pues hermano, vamos a estar viendo. ¿Cuántas secciones vamos a estar viendo? Esta 5. Esto es un número extraño, ¿verdad? Usualmente son 6. Sí. En el tema pasado, ¿cuántas secciones se vieron? 8. Ahí está. Estamos cayendo otra vez. Pues hermano, la sección hoy es la número 1, que se llama La mano de Dios, ¿qué? Llamándonos a servir. La mano de Dios llamándonos ¿a qué? A servir. A servir. A servir. Cuando alguien te llama a servir, ¿qué es lo que tú entiendes por eso? Que hagas algo. Tienes que hacerla. Tienes que hacerla. Te están llamando para tú poder hacer algo adicional para otras personas. En el ejército, mucha gente dice, sí, I serve. Yo serví en el ejército. Fui y hice algo ¿para quién? Para el país, para el gobierno. Algo que entonces el resto de la población pues no hace. El Señor nos llama a nosotros a servir. Y el Señor nos da la invitación, básicamente cuando nos llama. Amén. Acá nosotros recibimos invitaciones por correo de todas clases. Yo recibo invitaciones para embrollarme en otra tarjeta de crédito. Recibo invitaciones para embrollarme en un servicio de cable TV nuevo. Recibo invitaciones para hacer un pago a la casa. En esa invitación sí tengo que estar pendiente. Porque si no doy el pago a la casa, ¿qué va a pasar? Me están invitando para pagar el mes. Me dicen, hazlo a la buena y te estoy invitando para que la hagas en este tiempo. A la mala, pues te vamos a sacar. Pero nosotros recibimos invitaciones, ya fue fuera del pequeño chiste, recibimos invitaciones para ir, qué sé yo, a tal lugar. A veces las personas que trabajan dicen, mira, sí, te invitamos a ti para que seas parte de esta reunión que se va a discutir estos temas. Y pues estos temas pues van a ayudar a, yo no sé, a un grupo de personas o algo así. El Señor nos llama a nosotros. El Señor nos invita. Dice, Josué, estoy llamando porque quiero que tú hagas este trabajo para mí. El Señor nos llama, nos invita, nos extiende la invitación y está en nosotros el qué, el aceptarla o no. Hay veces que el Señor nos dice, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer. Un gran ejemplo, Jonás. Jonás, el Señor lo invitó bien fervorosamente a que fuera ¿qué? A Nínive a predicar. ¿Y qué pasó? Dijo, ay no, yo no quiero ir. ¿Pero qué pasó? El Señor dijo, no, es que tú vas a ir. No es que tú no quieras ir, es que tú vas a ir. Exactamente. Él lo invitó y se aseguró de que sí. La respuesta que tú me vas a dar es sí. Amén. El Señor nos invita a nosotros para ser siervos de Él, para poder hacer su obra. Y vamos a estar viendo en esta mañana, en el libro de Reyes, acerca ¿de quién? De Eliseo. Eliseo fue llamado para hacer una obra.
Y vamos a estar viendo esa pequeña porción. Claro, no vamos a ir en lujo de detalle, porque entonces se convertiría en un estudio bastante extenso. Pero vamos a ir viendo lo que el Señor hizo para llamar a Eliseo. Las otras secciones que vamos a estar viendo, la segunda sección, que es el próximo domingo, es la mano de Dios supliendo nuestras necesidades. Amén. La tercera dice la mano de Dios supliendo las necesidades de otros. Y las últimas dos dice la mano de Dios restaura vidas y la mano de Dios al enfrentar la oposición. Va a estar centrado todo esto en que el Señor nos llama. Amén. El Señor nos ha dado un llamado y vamos a estar viendo ese llamado en sinnúmero de situaciones diferentes. La primera es el llamado para servir, Amén. para uno serle de bendición a otras personas y poder hacer el trabajo, la tarea que el Señor nos ha llamado. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, la idea central que habían escrito en el manual dice que Dios nos invita a sumarnos a su obra. Amén. Suena un poquito extraño, ¿cómo que sumarnos a su obra? Pero lo que quiere decir es que Dios nos extiende la mano, nos extiende a nosotros, nos da la oportunidad de unirnos a la obra que Él está haciendo completa. A una obra que nosotros vamos a poder ver una pequeña porción. ¿Por qué? La obra que el Señor está haciendo nos involucra a cada uno de nosotros y no solamente está limitada aquí a Puerto Rico, a Isabela y a Aguadilla, sino que la obra que el Señor le está haciendo, la está haciendo para todo el mundo. Y lo que nosotros hacemos aquí, solamente lo vamos a ver en esta porción. Entre Isabela, Aguadilla, y si hagas un pueblo adicional. Pero cuando ya estemos en la presencia del Señor, ahí sabremos realmente cuán impacto tuvo nuestra obra aquí en esta tierra. Nosotros no sabemos qué palabras nosotros le dimos a alguien que vino a impactar a alguien, qué sé yo, en Estados Unidos, hasta en la China, dando un ejemplo hipotético. Pero la obra que nosotros hacemos se añade a todo el plan que el Señor tiene con todo el mundo. No sé si me están entendiendo, hermano. La obra que el Señor tiene nos involucra a cada uno de nosotros y nos une. ¿Por qué? Todos estamos en un mismo espíritu. Y si estamos unidos en un mismo espíritu, la obra, el fin es el mismo. ¿Cierto? Amén. El Señor nos está involucrando en esa obra maestra que Él tiene ya planificada desde el principio. Hermanos, si no me escuchan, me avisan para levantar un poquito más la voz, porque estamos teniendo competencia con el trimmer. Y el pajarito también. Tremendo. Todo un fin de semana para entonces cortar grama a las 10 de la mañana. Un domingo. Pero, anyway, hermano, seguimos. Voy a necesitar un voluntario que me lea Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Rosana, Héctor, la segunda porción, entonces Angie, la tercera. Perdón, Rebeca. Sí. Primera de Reyes 19. Partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 juntas, delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Amén. Amén. Pues hermano, un poquito de trasfondo. Elías, antes de esta porción, se había enfrentado contra los profetas ¿de quién? De Baal. Y el Señor le dio la victoria a Elías en ese momento. Eso fue una batalla que terminó siendo sangrienta. ¿Por qué? No sé si se acuerdan de esa historia. Él fue y desafió al rey de Israel que estaba en ese momento, y su esposa era no más ni menos que la famosa Jezabel. El problema que estaba teniendo es que ese rey, ahora mismo se me olvida el nombre de él, Acab, estaba haciendo de que el pueblo se inclinara a muchos dioses. Y estaba haciendo entonces, estaba blasfemando contra el Señor, y estaba haciendo que el pueblo pecara contra el Señor. Claro, el pueblo, teniendo una mente, podían decidir a quién iban a adorar, pero sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que se daba fácil a darle las espaldas al Señor. Pero anyway, lo que estaba sucediendo entonces es que Elías se confronta al rey, y entonces tienen el enfrentamiento de que él hace, de que se burla de todos esos profetas y todos esos sacerdotes de los dioses que ellos tenían, para que bajara fuego del cielo y consumara el altar que ellos habían hecho. Él le dijo, para que vean que mi Dios es real, él cogió y derramó agua sobre el altar, lo ensopó hasta más no poder. ¿Y qué pasó? Cuando él clamó al Señor, ¿qué pasó? Bajó fuego del cielo, y se quemó, consumió el altar. Y ahí fue que entonces él cogió y sacó la espada y decapitó a todos esos varones que estaban haciendo las cosas mal. Esto me trae a la mente algo que dice la palabra, que dice que hay de aquellos que hacen caer a estos pequeños, que dice que es más fácil que se aten un molino al cuello y se tiren al mar. El Señor prefiere que hagan eso a que estén haciendo caer a las personas. Claro, aquí se está refiriendo también a personas que dicen ser cristianas, que dicen ser que están hablando a la palabra del Señor. Pero lo que quiero llevar a cabo es que la seriedad de uno a andar en falsa doctrina es literalmente cosa de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el Señor no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Y ahí el Señor le dio todo el derecho a Elías para que cogiera y empezara a cortar cabeza de ahí para abajo. Rebeca. Y también habla sobre el carácter del Señor, su severidad, y es algo que realmente hay que tener. Sí, exactamente. Y pues hermano, después de haber pasado esto, es que entonces estamos en esta porción al cual Elías entonces empezó a huir por lo que había hecho, porque él temía que entonces lo iban a coger y lo iban a liquidar a él también. Y a él entonces ahí se encuentra con Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando. ¿En qué? Montado en un tractor, ¿verdad? No. Montado en un tractor para arar la tierra, ¿verdad? No. ¿Qué estaba? ¿Montado en qué? Estaba llevando los bueyes, estaba arando los bueyes. Quizá en algún momento se montó en uno de ellos. Pero estaba trabajando, arando la tierra, pasando trabajo, para poder ¿qué?
alimentar a su familia. Cuando se ara la tierra es que entonces se está comenzando ¿qué proceso? La preparación para entonces luego sembrar, echar la semilla y que pueda producir. Rosana. Que dice que eran 12 eran 12 pares de bueyes. Sí. Sí, es mucho. Sí, sí. Sí. Tenía empleado. Tenía empleo, exacto. Ujú. Exacto. Recuerden, hermanos, que también para ese tiempo la cosecha que se hacía, gran parte de la cosecha se perdía por los insectos, por cualquier desastre. La cosecha se llegaba a perder una parte grande porque no había ese control de insectos o animales que fueran y se empezaran a comer las plantas. Por eso es que habían por las noches, decía que habían personas velando el lugar de la cosecha para entonces evitar la pérdida lo más mínimo posible, pero siempre se perdía algo. Pues entonces, ¿qué pasa? Elías, está fuerte. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Elías, entonces, tuvo en su corazón que el Señor entonces lo llevó a donde Eliseo. Tiene una inquietud. ¿Sí? Que Jehová le había dicho a Elías que ofreciera a 3 personas, Ajá. Exacto. El Señor le mandó a Elías a hacer una encomienda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Elías le presentó la invitación a ¿qué? A Eliseo. ¿Qué le dice Elías a Eliseo? ¿Ah? ¿Qué vemos aquí? Que le siguiera. Entonces, Eliseo, ¿sí o no? Le tiró el manto. ¿Qué le dice Eliseo? Es que están los dos con él, confunde. ¿Qué le dice Eliseo a Elías? Permite que yo vaya y me despida de mi padre. Pero no es que él iba a ir con sus papás, estar unos meses y irse. No. Era, voy, le digo, papi, mami, nos vemos, no sé para cuándo regreso, pero pues nos vemos. Literalmente, fue donde sus papás para despedirse. ¿Por qué? La tarea que él iba a estar haciendo con Elías, ¿qué significa? Que no iba a estar entonces tiempo con sus padres, iba a estar fuera de su casa por mucho tiempo. Él iba entonces para que ellos no estuvieran, ¿y qué pasó al hijo mío? Que de repente no regresó. Fue donde ellos, se despidió y regresó. Ahora, la parte importante es que, ¿qué hizo Elías cuando él se fue? ¿Qué hizo con la yunta? Con la madera. ¿Qué hizo Eliseo con la yunta? La picó, la mondó. ¿Para qué? Para cocinar. ¿Y qué iba a cocinar? Los bueyes que tenía. Comió filet miñón. El pueblo entero, dice. Comió churrasco, filet miñón, riba y por ahí para abajo, de todo. Esto, hermano, esto lo que estamos viendo aquí es que esto simboliza de que ya la vida que Elías tenía se acabó. Eliseo. Sí. La vida que tenía Eliseo, ese trabajo, todas esas cosas que él hacía, llegó a un fin y ahora comenzó una etapa nueva.
Lucy. ¿Cuál fue el profeta que hijo de Ana que se crió prácticamente? Samuel. 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 Y hermano, esto nos muestra de que el trabajo que iba a hacer Eliseo era un trabajo entonces fuerte. ¿Por qué? Porque ya entonces todo lo que él hacía, todo lo que él conocía, ya entonces pasó a otra etapa. Hay un pasaje en la palabra que ahora mismo se me olvida, que dice, y no me acuerdo bien palabra por palabra, pero dice que todo aquel que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del reino del Señor, algo así. Sí. El que mira hacia atrás, dando referencia de que cuando el Señor llama a alguien y esa persona dice, oh, esto es lo que yo hacía antes, esa persona mirando de que nada malo con tú decir, ok, esto es lo que yo hacía antes, ahora es lo que voy a hacer acá. Pero otra cosa es mirar y decidir, pero es que esto es lo que yo hacía antes, esto es lo que a mí me gusta. Ese tipo de actitud es lo que se está refiriendo de que entonces no es digno para hacer el trabajo del Señor, no es digno para ir a hacer la tarea que el Señor lo está encomendando. ¿Por qué? Porque está poniendo entonces, dándole más interés, más importancia a su vida vieja antes que a la vida nueva que el Señor le está dando. Amén. Rosana. La esposa de Lot también quedó aparte con su Exactamente. La esposa de Lot, incluso fue una advertencia que los ángeles le habían dicho de que cuando salgan de Sodoma y Gomorra, no miren hacia atrás. Como que no se preocupen por lo que está sucediendo allá atrás. Miren ustedes que van para el frente, que ustedes salieron de este lugar, los sacamos de este lugar. No desees, no codicies lo que ya pasó, la vida vieja, lo que ya dejaste atrás. Amén, hermano. Amén, amén. Pablo. Pero aquí dice, versículo 19, el tipo del manto, sí, Ujú. ungió con el manto, ungió con aceite, él tiene con aceite, esta vez, el manto, yo tengo ungió. Sí. Exactamente. El manto, que quería decir el manto, cuando alguien mayor que tú ponía el manto sobre ti, era como que él te estaba acogiendo como si fuera tu discípulo, Exacto. como para tu servicio. Eso es lo que pasó. Eliseo lo entendió rápido. Y claro, todo el mundo conocía a Elías. Ujú. Cuando el profeta de Israel puso su manto sobre él, dice, Dios me está llamando. Y él lo entendió rápido, no hubo ni que explicárselo. Exactamente. Él entendió, pero la parte importante, El manto de él, o sea, el manto de él, o sea, Exacto. que iba a hacer el servitorio. exactamente. Y la parte sumamente importante es que él está demostrando que un corazón Muy dispuesto. dispuesto. Tenía un corazón dispuesto a obedecer, a aceptar lo que estaba sucediendo en el momento. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sido si hubiera tenido un corazón duro como una piedra? ¿Qué hubiera pasado? Nada, ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Pero la persona, en este caso Eliseo, estaba dispuesto, tenía un corazón dispuesto a obedecer al profeta, incluso a lo que Dios le estaba mostrando. Y esa es la parte sumamente importante que a veces uno ve y uno la pasa rapidito. Que el Señor puede tener un tremendo plan con las personas, pero si el corazón de la persona no está dispuesto, no está blando para querer obedecer al Señor,
pues esa persona echó esa oportunidad al chorro. La echó a perder. Dice Héctor. aquí, Eliseo respondió de inmediato con lo que podríamos llamar obediencia total. Ujú. Él no puso ningún pero, Exacto. ni dijo no lo haré si no hay otro que lo haga. Sencillamente se fue. Ujú. Exactamente. Pues hermano, vamos a pasar ahora a la segunda porción. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 11. Se le toca al hermanito Héctor. Entonces, Angie, la tercera porción. 2 de Reyes, 2, 7 al 11. Sí. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a Boaz. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego y caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un cordillero. Amén. Poca cosa. Poca cosa. Aquí vemos, hermano, que entonces, después que Eliseo se va con Elías, estamos viendo en esta porción que nos dice que Elías puso ¿qué? ¿Puso qué? Su manto, ¿en dónde? Sobre el agua, en el río Jordán. ¿Y qué pasó con esas aguas? Se dividieron. Igualito que como Moisés. Se dividieron y pasaron en seco. Es como cuando usted tiene el café y está bien caliente, entonces lo va a soplar pegándole la boca al borde. Y usted ve que como que se empieza como que a hacer así. Pues así mismo, pues imagínenselo en un río grande y usted pudo caminar seco. Bueno, no seco porque va a estar fangado, pero no se iba a llevar el agua, no se lo iba a llevar enredado. El río se detuvo. Exacto. Se detuvo el flujo. Algo sobrenatural que pasó. Y luego vemos que la parte más importante es que entonces Elías ya sabía que su tiempo estaba ¿qué? Cerca. Ya el tiempo de él se estaba cortando. Y él le dijo: espérate, antes que yo me vaya, necesito que tú tomes una decisión. Le dice: antes que yo me vaya, pide cualquier cosa y se te da dada. ¿Y qué es lo que Eliseo pide? Una doble porción, casi nada. Una doble porción del espíritu que tú tienes. O sea que el espíritu que tenía Elías, el espíritu del Señor, él le dijo: pues yo quiero nada más y nada menos que ese mismo espíritu que tú tienes, pero que sea el doble para mí. Amén. Y él dice: está bien, lo pusiste difícil, pero si pasa entonces de que yo me voy y tú me ves que yo me fui, pues entonces se te da dada. Si no me llegas a ver cuando yo me vaya, pues entonces pues, como dicen mis papás cuando yo era chiquito, nacarile del oriente. Nada, no se te va a dar nada. Pues entonces, hermano, ese fue. Pues hermano,
Elías le dice entonces a Eliseo, si tú me llegas a ir a ver cuando yo me vaya, pues entonces se te va dado. ¿Ustedes creen que era Elías el que estaba hablando en ese momento? El Señor era el que estaba hablando a través de Elías en ese momento, para poder tener esa autoridad y mostrarle de lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué pasó? Que ellos no bien haber terminado esa conversación, ¿qué pasa? Fue testigo ocular de lo que le pasó a Elías. Bajó un carro de fuego para buscarse a Elías. ¿Y Elías qué? Se fue. Se fue en el torbellino. ¿Y qué pasó? Elías ¿qué? Lo presenció, fue testigo ocular. Lo vio. O sea que vemos que lo que se había dicho se cumplió. ¿Cuál es una de las características que dice la Biblia acerca de los profetas? Para probar si son realmente profetas del Señor. Que si se cumple lo que dice, son profetas de Dios. Son profetas del Señor. Tío. Sí, algo importante también ahí es que la petición que hace Eliseo, que el único se la puede otorgar, es Dios mismo. Entonces Elías le presenta una señal que solamente va a determinar si Dios quiere que esa petición se cumpla. Exacto. Por lo tanto, no era de Elías darle a Eliseo lo que estaba pidiendo él, sino que estaba de Dios poder darle esa bendición. Y él, pues, de manera responsable, esa señal es la que vamos a observar. Si es que Dios quiere que tengas esa petición, cumplir con esa petición. Exactamente. Y vemos aquí que el llamamiento de Eliseo se está cumpliendo. El llamado de Eliseo para poder seguir siendo un profeta, para poder seguir haciendo las tareas que el Señor le está encomendando. Vemos que el Señor lo está llevando a través de todo esto para que Eliseo entienda que es el Señor quien le está mostrando, quien lo está llevando, quien lo está encaminando para que él haga la tarea que el Señor lo escogió a él para hacer. Amén, hermano. ¿Dudas hasta aquí? Rosana. No, pensando yo que entonces Elías no murió, ¿verdad? ¿No? Él se fue vivo. Él se fue vivo. De las únicas personas que se partieron de este mundo sin haber visto la muerte, sin haber pasado por la muerte. Pues hermano, vamos a ir a la tercera porción. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Angie, yo creo que salió para allá. Pues, Tamari. El 2 de Reyes, vamos al 12 al 15. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, campo de Israel y su gente de a caballo, y nunca más subiendo. Y tomando su vestido, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, volvió las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo volteado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí vemos, hermanos, que ya entonces Elías se fue. El Señor se lo llevó. Y entonces, ¿qué quedó? Eliseo. El manto de Elías. ¿Qué dice? Que se había caído. No fue casualidad. Fue que se dejó
El Señor lo planificó para que él lo tuviera. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Lo mismo que había hecho Eliseo. Y ahí vio. Lo mismo que hizo Elías. Exacto. Me estoy confundiendo bastante. Pero vemos que entonces ahí vio que la petición que él había pedido se había cumplido. La petición que Eliseo había pedido ya estaba hecha. Vio que entonces el Señor estaba con él. Vio que entonces ya el llamado, ya el Señor le confirmó a él de que sí, ahora yo estoy contigo. ¿Y qué pasa? ¿Qué otra cosa más vemos? Que las personas que estaban aquí, al otro lado del Jordán, que lo vieron, fueron testigos de eso. Hermano, aquí lo que estamos viendo es que Eliseo fue llamado de parte del Señor y vemos que él estaba dispuesto a obedecer ese llamado, a obedecer ese mandamiento de parte del Señor. Y vemos que las cosas que él las hizo conforme a lo que el Señor esperaba de él. Y eso nos muestra que Eliseo tenía un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Un corazón que estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor, aunque no fuera audiblemente directamente hacia él, sino que él pudo reconocer cuando el Señor lo estaba llamando a través de otra persona y obedeció, actuó, reaccionó de la manera correcta. Esto solamente se da cuando el corazón de la persona está en sintonía con el Señor. Amén. ¿Qué requiere? Que nosotros podamos estar de esa misma manera, pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con la palabra de Él, para poder entender cuándo es que el Señor me está llamando, para poder saber, el Señor me está llamando, estoy escuchando, qué es lo que el Señor espera que yo haga. Todas estas cosas van a venir a nuestra vida cuando nosotros pasamos tiempo buscando al Señor genuinamente. Y eso es algo que tiene que ser constantemente, todo el tiempo, todos los días, día tras día, noche tras noche, el poder pasar tiempo con el Señor, para que cuando llegue el momento de que el Señor te estoy llamando, pues quiero que tú hagas algo para mí, nosotros podamos escuchar la voz del Señor y saber que es Él quien nos está llamando. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, viendo todo esto, vemos que el Señor extendió esa invitación a Eliseo y Eliseo la aceptó. Eliseo aceptó esa invitación del Señor. Ahora ustedes pensarán, ¿y qué será entonces lo opuesto? Jonás es un vivo ejemplo de que el Señor le dice a él, ve a hacer qué. Ve a Nínive. ¿Y qué era el mensaje que él estaba diciendo en Nínive? Nada más. El problema era que el corazón de Jonás no estaba tan blandito. Había que ponerle una olla de presión con vinagre y limón para que ablandara bastante. Él no quería hacer la voluntad del Señor, pero ¿qué pasa? El Señor tenía otro plan. Dice, tú la vas a hacer. ¿Por qué? ¿Jonás qué? ¿Jonás qué era? Profeta. El trabajo del profeta es ¿qué? Anunciar la palabra del Señor. Anunciar la palabra del Señor. El problema de ese profeta era que yo no quiero ir para allá.
Y el Señor te está diciendo, no es que te estoy diciendo si quieres ir, es que te estoy diciendo que vas para allá. Esa es la otra cara de la moneda, cuando vemos que el Señor lo está llamando para hacer algo y la persona se opone. Pero cuando el Señor lo llamó para hacer un oficio, un trabajo, y esa persona aceptó, aquí vemos, Eliseo fue llamado para hacer ¿qué? Profeta. Jonás era profeta, tenía que hablar la palabra del Señor. Ya ellos tenían una tarea, un oficio que cumplir. Amén. El Señor es que le decía entonces, vas para tal lugar y le vas a dar este mensaje. Vas para este otro lugar y vas a dar este otro mensaje. Las dos personas tenían el mismo oficio. Pero ¿qué pasó? Uno estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le decía y el otro no tanto. Y vemos que la vida de ellos, la vida de la persona cuando decide no hacer las cosas como el Señor manda, es una vida triste, es una vida lamentable. ¿Por qué? Porque pudiendo haber tenido una vida de bendición, decidió, yo no quiero. Y entonces, ahí es que vienen las consecuencias de todas las acciones que nosotros tomamos. Damari, y luego Rosana. Ahí podemos ver que uno tenga compromiso y el otro no. Exactamente. También nos puede pasar a nosotros si razonamos lo que el Señor nos manda a hacer, porque Jonás tiene su razón, Ujú. era Nínive porque eran malos y eran sanguinarios y todas esas cosas. Y se busca razonar eso, en vez de obedecer sin razón. Exacto. Y nos puede pasar. Sí. Nosotros no estamos exentos a actuar de la misma manera que actuó Jonás. No estamos exentos. Pero nosotros tenemos que estar velando. ¿Cómo yo estoy con el Señor? ¿Estoy yo confiando plenamente en el Señor o estoy permitiendo de que sí confío en el Señor, pero hay todavía unas cosas en mi vida que están patinando? Tío. Fíjate, es una ilustración que la Biblia nos da, pero tenemos que aceptar que el caso de Jonás es muy excepcional. Sí, exacto. Dios nos da una labor que realizar y es un privilegio, Uh-huh. es un honor. O sea, debe ser para nuestra honra, para glorificarle a Él. Y es bien raro que Dios te mande a hacer algo y tú te rehuses a hacerlo y Él te obligue a hacerlo. Te decides no hacerlo, te pierdes la bendición de poder honrarle y te pierdes la bendición del privilegio que Dios te da para servirle. Aunque sucede, Dios tiene el poder para hacerlo, Él es soberano y por lo tanto Él puede determinar cómo es que va a ser el desenlace de cualquier mandato que Él da. Sin embargo, la enseñanza más importante de todo lo que tú nos estás hablando en esa comparación es que debemos hacerlo a la buena. Exacto. Sí. Exactamente. Hacerlo, en este caso, como estamos viendo, como Eliseo lo hizo, obedeciendo el llamado de parte del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues ya para el próximo domingo vamos a estar viendo la mano de Dios supliendo nuestras necesidades, y la porción es en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Leanse en el capítulo completo para que entonces lo tengan de contexto. Perdón. Ya, ahora que terminamos, pues ya paro. ¿Alguna duda o pregunta acerca